buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a continuar aquí con el módulo de farmacología, esta vez hablando sobre unos fármacos muy pero que muy utilizados y mucho más hoy en día habiendo tendencia al desarrollo de esta enfermedad crónica conocida como hipertensión arterial. Y sí, los fármacos de los que vamos a hablar en este video son los antihipertensivos, esos fármacos que tienen como función disminuir la presión arterial. La bibliografía es Brennan y Stevens, Farmacología Básica, sexta edición. Entonces vamos a empezar a definirlos, aunque prácticamente ya lo hice, ¿verdad? ¿Qué es un fármaco antihipertensivo? Un fármaco antihipertensivo es básicamente un fármaco que se utiliza para reducir la presión arterial. ¿Esto con qué fin se utiliza? ¿O por qué a uno le interesaría disminuir esa presión arterial? Porque puede disminuir el riesgo, o hacerlo prácticamente nulo, de múltiples complicaciones que surgen a raíz de esa subida de presión arterial por periodos prolongados, yendo de lo que pueden ser desenlaces a nivel cardiovascular, como aneurismas o rotura de vasos, a nivel de problemas renales, de pérdida de función renal y demás, e incluso los más letales, esos problemas cerebrovasculares, como el accidente cerebrovascular, que puede surgir a raíz de una crisis hipertensiva. Entonces, vamos a ver que hay múltiples tipos de antihipertensivos, porque fíjense que si lo ponemos de una forma análoga, como ese sistema cardiovascular, como si fuera un sistema de tuberías de un edificio, fíjense que, o más bien, aunque obviamente lo que circula por aquí es líquido, pero sería más acorde para que me comprendan, hablando de presiones, que estemos hablando del sistema de gas de un edificio. ¿Por qué pongo el sistema de gas? Porque pueden tomarlo con las presiones. Imaginémonos que el cuerpo tiene ese regulador, ese barómetro, que permite saber la presión arterial. Pues tenemos a lo largo de todos nuestros vasos sanguíneos diversos sensores de presión, diversos barómetros. Tenemos diversas estructuras especializadas para esto. Y el cuerpo, como se sabe bien, tiene mecanismos homeostáticos que sirven para regular la presión arterial. Y cualquiera me diría, ok, pero si entonces de forma intrínseca tenemos estos mecanismos, ¿por qué razón nosotros no solamente dependemos de esto? Eso se debe a que el cuerpo humano, esos mecanismos de regulación homeostática suelen ajustarse con el tiempo. ¿Cómo así? Que si, por ejemplo, normalmente la presión ideal es 120/80, rondando por ahí, obviamente 120/80 es muy perfeccionista. Si el cuerpo, por ejemplo, tenía un ajuste para mantener la presión en 124/82, por ejemplo, esa persona, cuando tenga mayor presión que esta, el cuerpo va a desencadenar ciertas acciones fisiológicas para volver a estabilizar la presión al 124/82. Por el contrario, si baja, también tiene mecanismos para subirla. Pero si por periodos prolongados de tiempo el cuerpo mantiene la presión en 145/94, el cuerpo lo que empieza a hacer es ajustarla. Entonces, a raíz de ese nuevo ajuste, lo que ocurre es que ya ese es el nuevo punto de ajuste homeostático. Por ende, esos mecanismos de regulación dejan de funcionar. Y entonces, por eso es que es necesario el uso de estos antihipertensivos. Entonces vamos a empezar a hablar porque hay varias formas en las cuales se puede bajar la presión. Vamos primero con los más conocidos, entiendo yo, que son los diuréticos. Entonces, ¿qué es lo que hace un diurético? Un diurético lo que va a fomentar es la eliminación de sodio y agua. Esa eliminación de sodio y agua, que obviamente pertenecen al volumen plasmático, va a llevar un efecto antihipertensivo por una disminución de ese mismo volumen plasmático. Y por consiguiente, esa misma disminución del volumen plasmático va a haber una reducción del gasto cardíaco. Es como que tengamos una bomba de agua, de esas que aumentan la presión. Si reducimos la cantidad de agua que va a pasar por esa bomba, por más fuerza que pueda tener esa bomba, va a ser menos y esa agua cada vez puede salir con menos fuerza o a lo largo de su trayectoria va a tener menos impulso porque va a ser menos agua que va a estar permitiendo ese impulso y esa fuerza que va a tener y por ende menos fuerza va a tener para contrarrestar las fuerzas de cizallamiento
que los vasos sanguíneos le hacen. Entonces, por ende, eso es un efecto antihipertensivo. Entonces, ¿qué pasa? Hay distintos tipos de diuréticos. Tenemos diuréticos que pueden actuar como son las tiazidas en el nivel del túbulo distal, específicamente con el cotransportador sodio-cloro, que en el video del módulo de renal lo explicamos bastante bien, todos los cotransportadores que están presentes en toda la nefrona. Entonces, en el túbulo distal vamos a ver el cotransportador de sodio y cloro. ¿Qué pasa? Si en ese cotransportador sodio y cloro se ve inhibido, recuerden que en el túbulo distal lo que se mantiene en el lumen es el agua y se empiezan a resolver electrolitos. Entonces, ¿qué ocurre? Si esos cotransportadores se ven inhibidos, el lumen se va a mantener más osmótico y por ende el agua va a tener mayor tendencia a mantenerse ahí. Vamos a tener una mayor excreción de sodio y por ende si se tiene una mayor excreción de sodio se va a tener una mayor excreción de agua. Y eso va a hacer que el volumen plasmático se vea disminuido. Si se disminuye el volumen plasmático hay menor sangre, porcentaje de plasma presionando los vasos sanguíneos, por ende ejerciendo menos presión. Y entonces también a raíz de esto el gasto cardíaco disminuye porque estamos teniendo menos sangre para bombear. Y entonces todo esto permite que ocurra eso. ¿Qué pasa? A largo plazo, el uso de tiazida lo que va a provocar es una reducción a la resistencia periférica por reajuste hemostático. ¿Cómo así? Lo mismo que le explicaba en un inicio. ¿Qué pasa con el uso de estos diuréticos, las tiazidas, por ejemplo, y los demás diuréticos? Que van a tener un efecto hipotensor, pero el cuerpo entonces, a raíz de esa hipotensión inducida por esos diuréticos, va a reajustar la presión o hacer un intento mediante los mecanismos homeostáticos que se dan para aumentar la presión arterial, sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo. ¿Qué pasa? Esos mecanismos de reajuste homeostático son buenos en etapas agudas, pero ya en términos crónicos, como el uso crónico de tiazidas o diuréticos en general, estos mecanismos entonces dejan de ser efectivos porque entonces ocurre ese reajuste homeostático que se da por esa vasodilatación inducida por ese uso continuo de esas tiazidas que generan ese efecto hipotensor crónico en ese uso crónico, obviamente. Entonces, por eso, a largo plazo, tienen esa reducción de la resistencia vascular periférica. Un ejemplo podría ser la hidroclorotiazida. Y quise traerles, para que siempre lo tengan pendiente, el patrón nominal de estos fármacos. En el caso de las tiazidas, pues el patrón nominal, estas van a acabar en tiazida, idona o pamida. Siempre que vemos esto, estamos hablando de tiazidas. Entonces luego tenemos los diuréticos de asa. El nombre nos deja saber bastante bien dónde actúan. Pues actúan a nivel de la asa de Henle. ¿Pero en qué parte? En la parte ascendente de la asa de Henle. La parte que tiene que ver más con los electrolitos. Porque recuerden que la descendente tiene que ver más con agua. Esta tiene que ver más con los electrolitos, que son claves para el movimiento del agua. Entonces, estos van a inhibir el cotransportador sodio, potasio y cloro de esa rama ascendente de la asa de Henle, es la porción gruesa. Y entonces, eso lo que va a generar es una potente natriúresis, más que las tiazidas, y por ende una diúresis. Entonces, eso va a hacer que se pueda reducir con mayor eficacia la presión arterial a raíz de ese efecto diurético, que es muy útil, de hecho, en la hipertensión arterial cuando ya hay afectación renal o cardíaca. ¿Cuál puede ser un ejemplo de esta? La furosemida. También el patrón nominal de estas se acaban en ida o emida, como en el caso de este. Luego tenemos otro tipo de diuréticos. El otro tipo de diuréticos son los ahorradores de potasio. ¿Cómo actúan los ahorradores de potasio? Estos van a antagonizar los receptores de aldosterona, que es la aldosterona. Ese es el paso final en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Que la aldosterona, pues básicamente tiene ese efecto también de mantener la presión alta, de volverla a subir en un estado hipotenso, aumentando la reabsorción de sodio. Entonces, básicamente se llaman ahorradores de potasio porque la aldosterona en sí misma permite la reabsorción de sodio y excreción de potasio. Entonces, si inhibimos o más bien antagonizamos la función de la aldosterona, antagonizando esos receptores, pues se va a reducir la reabsorción del sodio, que es lo que fomenta la aldosterona, y también se va a reducir la excreción de potasio, que también lo fomenta la aldosterona, o sea, lo contrario al efecto de la aldosterona, y eso va a tener un efecto leve, pero bien útil en una hipertensión secundaria a hiperaldosteronismo. Por ende, se va a inhibir ese efecto de aldosterona que se está dando de una forma irregular y aumentada. Un efecto podría ser la espironolactona. El patrón nominal de esos fármacos serían terminar en ONA. Entonces, ahora vamos a hablar de otros antihipertensivos, esta vez los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también conocidos como IECA.
Entonces vamos a ver qué hace un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Eso es lo que, como su nombre indica, van a inhibir dicha enzima convertidora de angiotensina, que es la encargada de convertir angiotensina 1 a angiotensina 2. Esto entonces reduce el efecto que llevaría a ocurrir la angiotensina 2, que es un efecto vasoconstrictor que ocurre al convertirla. Y aparte de esto, la angiotensina 2 es el estímulo principal para empezar la producción de aldosterona, o sea que también reduce la producción de aldosterona. ¿Qué pasa con estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Estos aumentan la producción de bradiquinina, que es un vasodilatador endógeno que tiene como efecto secundario, si bien ayuda a hipotensar al paciente, pero tiene como efecto secundario una tos seca y angioedema. Entonces, ¿cuáles ejemplos podríamos ver de estos fármacos? Está enalapril y el patrón nominal de estos es el que terminan en pril. Ahora vamos a seguir con los antagonistas receptores de angiotensina 2, que estos son normalmente más preferibles que los IECA. Estos son los ARA2. Estos, como su nombre lo indica, van a antagonizar el receptor como tal de angiotensina 2. Entonces van a generar un efecto similar a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero sin el efecto colateral de la bradiquinina. O sea que en ese no está el angioedema y la tos seca. Entonces, por ende, estos van a ser mucho mejores. Estos inhiben específicamente el receptor tipo 1 para angiotensina 2 y llevan entonces a reducción de esa vasoconstricción, una reducción en la producción de aldosterona y finalmente una reducción en la resolución de sodio. Estos fármacos tienen, por ejemplo, un ejemplo de este sería el losartán, y dentro del patrón nominal de estos pues acaban en sartán, o sea que es bastante fácil recordarlos y reconocerlos. Vamos luego con los tipos de antihipertensivos catalogados como bloqueadores de canales de calcio. De estos hay dos categorías, pero como su nombre lo indica, ¿qué es lo que hacen? Van a inhibir la entrada del calcio en el músculo lisovascular, que es bueno saber, aunque en el canal no tenemos un video de eso, que prometo grabarlo más adelante sobre la contracción muscular, que es algo bien sencillo para un video. Pues básicamente eso lo que va a hacer es inhibir la entrada de calcio, que es el responsable de la contractura muscular. Entonces, si se inhibe ese precursor a que ocurra la contracción muscular, entonces el músculo lisovascular va a mantenerse más relajado. Y entonces esa vasodilatación va a tener como resultado neto un efecto hipotensor, porque se reduce la resistencia vascular periférica. Entonces, tenemos dos categorías. Tenemos los de categoría dihidropiridinas, que estos bloquean los canales L de calcio en el músculo liso y esos entonces generan esa vasodilatación periférica que ya dije. Se reduce la resistencia vascular periférica y tiene ese efecto hipotensor. Ahí entra los amlodipino y el patrón nominal es dipina al final. Aquí era dipina, perdón, es amlodipina. Ahí tuvo un pequeño error. No es amlodipino, es amlodipina. Luego tenemos los no dihidropiridinas. Los no dihidropiridinas, entonces, estos tienen un efecto, aparte del que ya mencioné, tienen un efecto incluido sobre el nodo SA y el nodo AB, que son los encargados de guiar al corazón en cuanto a su contractibilidad. Son el marcapasos natural que tenemos los humanos. Entonces, esos disminuyen así la frecuencia cardíaca a raíz de esa acción sobre el nodo SA y AB, y su capacidad contráctil también se va a ver reducida. Ahí entra el verapamilo y diltiazem. ¿Qué pasa con estos fármacos? Estos y otros más que veremos más adelante no siguen un patrón nominal estándar. Por ende, muchos de estos es más de recordárselos. Vamos a continuar con otros bastante conocidos, los beta bloqueantes. ¿Qué hace un beta bloqueante? Aunque su nombre es bastante evidente, van a bloquear receptores beta adrenérgicos. ¿Cuáles específicamente? Los beta 1 cardíacos. Esto entonces, ¿qué efecto tiene? Esto va a generar una reducción de la frecuencia cardíaca, por consiguiente una reducción de la contractibilidad y por consiguiente un gasto cardíaco menor. Entonces, eso tiene como efecto una reducción de la tensión arterial. Importante saber que hay algunos beta bloqueantes que tienen una acción colateral también en los receptores alfa 1. Esa acción que tienen los receptores alfa 1 es un efecto vasodilatador adicional al que ya generaría ese bloqueo de los beta. Entonces, por ejemplo, estaría el carbadilol y la betalol. Estos tienen otro efecto aparte de los receptores beta en los receptores alfa, que fomentan mayor vasodilatación y por ende mayor relajación del músculo lisovascular. Otro efecto que tienen de manera colateral o indirecto es que van a disminuir la secreción de renina. Es un efecto indirecto sobre dicho eje renina-angiotensina-aldosterona
Y dentro de algunos ejemplos que podría listarles está el atenolol, metoprolol y carvedilol. Es bastante evidente el patrón nominal porque se basa en una terminación en olol o lol al final. Ahora vamos con otros que son muy importantes, los alfa bloqueantes, que ya vimos más o menos la acción de los receptores alfa. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Antagonizar los receptores alfa 1 adrenérgicos del músculo lisovascular. Eso va a generar una vasodilatación y por ende una reducción en la resistencia vascular periférica con un efecto hipertensor. ¿Cómo son estos útiles? Esos son útiles en la hipertensión arterial con hiperplasia prostática benigna. Y dentro de los que podría listarles está la prazosina, la doxazosina y la terazosina. ¿Cuál es el patrón nominal de estos alfa bloqueantes? Está la sosina. Entonces, ese es su sufijo de sosina. Luego tenemos los agonistas centrales alfa 2. Estos son muy curiosos porque estos no van, como su nombre indica, no actúan a un nivel periférico, sino se van hacia el eje del asunto. Se van hacia el bulbo raquídeo, donde van a ejercer ahí su función hipotensora mediante la estimulación de los receptores alfa 2. Esto va a generar un efecto de reducción de la liberación de noradrenalina, ese neurotransmisor, que tiene que ver con el sistema simpático, y eso va a traer como una consecuencia una disminución de dicho tono simpático que se daba a raíz de la noradrenalina, y como consecuencia frecuencia, contractibilidad y vasoconstricción van a verse disminuidas. Esa frecuencia cardíaca va a bajar, la contractibilidad, esa fuerza que va a tener el corazón para contraerse va a bajar y la vasoconstricción va a disminuir. Vamos a tener una vasodilatación más presente porque se está estimulando a nivel central. ¿Cuáles son algunos fármacos que podrían mencionarles? La clonidina y la metildopa. Y al igual, fíjense que estos no siguen un patrón nominal uniforme. Luego vamos a hablar de los vasodilatadores directos. También un nombre bastante deducible sobre los que van a hacer, porque estos van a actuar directamente en el endotelio. Estos van a actuar directamente en el músculo lisovascular, específicamente la parte arteriolar, porque van a inducir a una relajación mediante una acción directa, ya sea por apertura de diversos canales, como lo haría el minoxidil, sí, ese mismo minoxidil que se utiliza para crecer el cabello, pues durante investigaciones se determinó que también tenía esa función colateral y se empezó a utilizar para esto, pero en una primera instancia se vio que era para la apertura de canales de potasio para ese efecto hipotensor, pero a nivel comercial dio buen uso para la parte del crecimiento del cabello, o sea que es bastante interesante esa historia. Hay muchos fármacos que son así, incluso la aspirina, por ejemplo. La Viagra, tienen una historia similar y curiosa con eso. Entonces, continuando, estos van a ejercer esa función directa y también puede ser por otros mecanismos mediante el aumento de una secreción de un vasodilatador endógeno como el óxido nítrico. Ahí actuaría la hidralacina. Entonces, fíjense que estos también no siguen un patrón fijo, pero sí son bastante específicos en lo que van a actuar, porque su nombre lo deja saber bastante bien. Van a actuar directamente en el músculo lisovascular. Luego tenemos los inhibidores de renina. En este hasta el momento solamente hay uno, porque hay demás que se están desarrollando, pero se encuentran en fases experimentales. Estos, como el nombre indica, van a inhibir la producción de la renina, que la renina no es nada más y nada menos que en el módulo renal lo explicamos, que es la enzima que se carga de empezar el eje renina-angiotensina-aldosterona. Esta es la encargada de transformar el angiotensinógeno que se fabrica en el hígado a angiotensina 1, la cual va a ser la precursora de la angiotensina 2, que se transformará ahí en el pulmón. Pero si se corta la renina, que se inhibe, ese sitio de acción que tiene la misma para transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1, entonces no ocurre el eje y por ende esos estados hipotensos se perpetúan. Ahí entra entonces el que está vigente ahora mismo, el alisquirén. Los demás no los quise listar porque se encuentran en fase experimental. Quiero que sepan algo importantísimo. A pesar de que vimos todos estos fármacos por separado, que es lo correcto para que puedan entenderlos, actualmente la gran mayoría de fármacos antihipertensivos son fármacos que son utilizados en combinaciones de preparados farmacológicos, como por ejemplo el Keotan. Quise listar ese, por ejemplo, este lo utiliza mi abuela, que es un preparado farmacológico que combina un antagonista de los receptores de angiotensina 2 y la amlodipina,
que es un inhibidor de los canales de calcio. Keotan es un nombre comercial, o sea, nada que ver. Van a ver que van a haber múltiples fármacos que tienen nombres comerciales que no los recomiendo para que se guíen, porque esto sí es más por memoria. Los que sí son más nominales, que suelen seguir un patrón, son los genéricos, que son los que siempre hemos manejado aquí en el canal. Pero Keotan es un nombre comercial. Entonces, ese irbesartán, que es ese inhibidor de ese antagonista de los receptores angiotensina 2, y la amlodipina, que es ese inhibidor de los canales de calcio, pues entonces ambos tienen un efecto hipotensor. Esos preparados farmacológicos son útiles porque sirven para manejar esa hipertensión arterial dependiendo del perfil del paciente. Quise traerles diversos efectos adversos que tienen estos fármacos. Por ejemplo, los inhibidores de la enzima de angiotensina, ya lo mencionamos, es angiedema, puede generar insuficiencia renal aguda, agranulocitosis, en el caso del captopril. También se tiene, en el caso de los inhibidores de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, pueden generar angiodema, aunque eso es un efecto raro, o hepatotoxicidad, siendo raro también. Los beta bloqueantes con esa depresión, bloqueo AB, exacerbación. También podemos ver una hipotensión severa, hepatotoxicidad, insuficiencia cardíaca, bradicardia severa. O sea, hay múltiples efectos adversos. No me voy a poner a listarlos todos realmente. Les invito a que pueden pausar el video y tomarse su tiempo para leerlo, porque por eso mismo les traje esta pequeña tabla. Pero para que sepan que al igual que todos los demás fármacos que existen, estos pueden generar múltiples efectos adversos, no necesariamente relacionados con la presión arterial. Entonces, aquí están los demás efectos adversos de los otros fármacos que hemos visto. Así que nada, eso fue todo por la clase de hoy. Realmente quise traerles eso de una forma más precisa, lo más yendo al grano posible, ¿verdad? Entonces, eso fue todo por hoy. En la próxima nos vemos con unos fármacos que también son para tratar enfermedades bastante recurrentes hoy en día. Esos fármacos antidiabéticos o antihiperglucemiantes. Así que nada, eso fue todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima entrega.